que el niño puede alcanzar, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo, no solamente adaptarnos a la situación, sino eh, aceptar la situación, aceptar nuestra realidad, la realidad de nuestro niño, de nuestro familiar. Si no se acepta, pueden también irnos por el otro que puede ser el rechazo, ¿verdad? Cuando hay rechazo, es generalmente cuando tenemos expectativas de que nuestro niño no va a alcanzar nada, no va a lograr, no puede, ¿verdad? Cuando hay sobreprotección puede darse cualquiera de los dos casos. Lo sobreprotejo y creo que no va a poder, no lo meto porque me da miedo, no lo guío, no lo oriento hacia tal cosa porque no, se me va a caer, se me va a golpear, no lo va a lograr, ¿verdad? O por el otro lado, quizás le inundamos la cabeza, tú puedes alcanzar todo, tú puedes hacer esto, lo de aquí, lo de acá y lo de allá, demasiado, ¿no? Quizás lo que le sucedió a Gastón, ¿verdad? En muchas ocasiones también los padres esperan que el niño cumpla la, la, lo mismo que ya viene siendo la familia. Si es una familia de médicos, el niño tiene que ser médico. Si es una familia de abogados, también tiene que ser. Entonces vamos ahí incursionando en nuestras propias exigencias, ¿verdad? O quizás lo que nosotros no llegamos a cumplir, las, las carencias que nosotros no alcanzamos y queremos implantarlas en ese niño, en esa niña o en ese adolescente. Entonces, todas esas cositas tenemos que irlas dejando, ¿verdad? Ir aceptando la realidad de nuestro niño, ir teniendo esas expectativas claras, ¿sí? Lo más equilibradas posible, que no se vayan para ninguno de los dos extremos, y de esta forma, pues podremos brindarles esa orientación, ese apoyo, ese acompañamiento que necesita para alcanzar lo que él desea, ¿verdad? No se trata aquí de que tenga un título pegado en la pared, un título que nunca va a ejercer. No se trata de que lo llamen licenciado, abogado, ingeniero o qué sé yo, si realmente a él no le gusta, si realmente a él no le apasiona y si realmente no va a tener, qué sé yo, las condiciones donde ejercer esa profesión, ¿verdad? O la ocupación que decida tener. Entonces, hay que también, como padres, como madres, aceptar la realidad, poner los pies sobre la tierra y guiarlos de una forma adecuada, ¿verdad? Esto es lo que va a permitir que en un futuro ni la persona con discapacidad ni la familia atraviesen lo que son las frustraciones, ¿verdad? Las frustraciones son una afectación emocional bastante grave, ¿verdad? La persona que sufre una frustración siente impotencia, ¿verdad? O sea, ¿de qué me sirve haberme graduado? ¿De qué me sirve haber estudiado 4 o 5 años, haberme esforzado? ¿De qué me sirve tener un título si no puedo trabajar? Esa es una persona que lleva consigo una frustración. Esa es una persona que se siente impotente, ¿verdad? Entonces, para evitar esa afectación en la persona y de la misma forma para que las familias que hoy están aquí acompañándonos eviten esa situación, deben de permitirse generar unas expectativas saludables, unas expectativas adecuadas. Recordemos que lo más importante para un ser humano, para que un ser humano se desarrolle de una forma saludable, para que sienta bienestar consigo mismo, con lo que hace, con la vida, es que llegue a ser un buen ser humano, independientemente de la profesión, de la carrera, de la ocupación o de su trabajo. Es que se sienta bien consigo mismo, ¿verdad? Que se pueda desempeñar o desarrollar en lo que desea realmente. Entonces, por ahí es por donde debemos encaminar los padres a nuestros hijos, por ahí es por donde debemos irlos guiando, ¿verdad? Enseñándoles que tomen elecciones, que aprendan a tomar elecciones y decisiones por sí mismos. Debemos de motivarlos, guiarlos para que desarrollen su autonomía, para que desarrollen su independencia, que no dependan de otra persona, para que cada logro que alcancen se sientan bien consigo mismos, sepan que es su logro, no el logro del papá, de la mamá, de los contactos que tuvieron, de los favores que alguien les hizo, ¿verdad? Que sus logros sean propios.
eso no solamente les va a llenar de orgullo para sí mismos, sino también de seguridad, ¿no? Cuando ellos ya tengan su título, van a sentirse seguros de ir tal vez a golpear una puerta a una empresa, a entregar su hoja de vida y decir, yo tengo este título porque realmente hice el esfuerzo, di todo de mí y me lo gané. Nadie me lo regaló. Entonces es importantísimo eso, ¿verdad? Y bueno, sin más, ese es el tema en cuanto a lo que son las expectativas. Generar siempre expectativas que sean saludables para evitar la frustración. Muchas gracias. Gracias, Edison y Marina. Impresionante lo que ustedes acaban de compartirnos y creo que todos debemos tomar en cuenta. Agradecerles entonces por esta ponencia realmente que toma su debida importancia al momento de que tenemos que encarar situaciones como las que ya han sido mencionadas. Bien, queremos seguir saludando entonces a aquellos que están permaneciendo conectados a nuestro primer webinar sobre orientación vocacional para personas con discapacidad visual. Queremos saludar a nuestros amigos que nos están siguiendo de países vecinos, como es Venezuela, el caso de Colombia, saludar a la hermana República también de Chile, de Perú, y a todos aquellos que nos están siguiendo y a los que están permaneciendo también conectados a través del Zoom en este primer webinar de ISEBI Bolivia con el tema de orientación vocacional para personas con discapacidad visual. Prosiguiendo entonces con el programa, ahora tenemos un segmento bien interesante, bien importante. Quizás ahora vamos a escuchar a una persona, a un profesional, que por cierto es con discapacidad visual, pero que estos componentes que han sido desarrollados por nuestros ponentes, como el caso de la importancia de la orientación vocacional, la importancia del proceso de rehabilitación, el rol y la expectativa que tiene la familia, pero esta vez traducida o plasmada en la vida de las personas con discapacidad visual. Entonces, quiero darle la bienvenida también a nuestro invitado, al licenciado Juan Abel Blas Bautista, quien se desempeña laboralmente en el área que se ajusta a su profesión. Adelante, estimado Juan, un saludo cordial y bienvenido, pues. Tal vez no lo tienes habilitado tu audio, por favor, te hago notar que no se Bien, te muchas escucha. gracias, José Luis. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, a todos los participantes. Muy contento de estar acá para compartir una de las tantas experiencias que las personas con discapacidad visual a lo largo de nuestra vida vamos pasando en diferentes etapas. Quien les habla es maestro de filosofía, psicología, trabajo en educación regular. Permítame presentarme, mi nombre es Juan Abel Blas, soy de la ciudad de Potosí, una ciudad que se encuentra a más de 4000 metros de altura sobre el nivel del mar, una ciudad colonial que pues en el tiempo de la colonia ha sido el epicentro del mundo como tal, por la historia, por las costumbres, mitos, tradiciones y leyendas que tenemos en la ciudad de Potosí. Orgullosamente potosino y bueno, eh, vengo de una familia de 5 hermanos. Mis papás lamentablemente ya fallecieron, muy jóvenes ellos. Sin embargo, eh, nosotros continuamos con el legado que ellos nos han dejado a nosotros en el sentido de seguir siempre adelante, ¿no? Mis estudios primarios los hice en la unidad educativa Benicio Montero Mayo. Y casualmente, miren, y ahora soy una persona con ceguera total, pero en ese tiempo, cuando yo era niño, tenía remanencia visual o baja visión. Y este apoyo visual que tenía, en todo caso, esta remanencia visual que yo tenía, a mí me permitía escribir
en los cuadernos, utilizar el bolígrafo, el lápiz, el borrador y demás. Entonces, no me era tan difícil en ese tiempo poder eh, haber ingresado a la escuela, ¿no? Sin embargo, el tiempo, yo les hablo de 1994 más o menos, cuando uno quiere estudiar y demás situaciones, el contexto no nos permitía, ¿no? Por lo menos ahora el tema educativo es inclusivo, ¿no? Pero antes en Bolivia se hablaba de una educación integral, ¿no? Donde se integraba simplemente a la persona y uno hacía acto de presencia en muchos colegios y en muchas de las aulas. Eh, Sin embargo, yo agradezco a mi mamá y a mi papá que ellos me han apoyado en ese entendido, me han dejado fluir, si vale el término, como persona, y también lo que es el Centro de Rehabilitación Wenceslao Alba, ¿no? Que ha sido un lugar, un espacio donde nos han preparado de la vida, en la vida, para la vida, ¿no? Entonces, ese hecho ha hecho de que nosotros podamos avanzar de a poquito, ¿no? En el tema de lo que es la enseñanza de lectoescritura, del sistema Braille como tal, ha sido muy importante también en lo que es prepararse, ¿no? Para lo que son las actividades de la vida diaria. Y bueno, el tema también de lo que es poder utilizar el bastón guía, el bastón blanco que muchos conocen. Por el tema de contar en ese tiempo con baja visión o tener un remanente visual, no utilizaba yo el bastón guía o el bastón blanco como tal. Pero ha hecho mucho el sentido de que también en ese interín de que mi mamá busque colegios o escuelas donde a mí me puedan eh, incluir en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos ligado al Benicio Montero Mayo y yo recuerdo a la profesora de básico o de educación primaria, por ejemplo, ella se llama Flora Santos Garisto, que durante los 5 años de lo que era el ciclo básico o los 5 años de educación primaria, ha buscado las estrategias, las alternativas para también poderme enseñar en ese entendido, ¿no? Lo que hacía ella, entonces me acercaba al pizarrón o pedía a algún compañero que pueda, si estaba escrito en el pizarrón, poderme dictar, ¿no? Entonces, ese tipo eh, de alternativas, de estrategias se ha buscado y no he tenido mucha limitación en ese entendido, ¿no? Hemos llegado después a lo que se llamaba educación en tercer ciclo, educación intermedia, en lo que es sexto, séptimo y octavo, como era antes, ¿no? Ahora, por la ley Avelino Siñani y la 070, hablamos de un sistema de 6-6 en lo que es educación, ¿no? Ahora es primero de secundaria, segundo de secundaria, y vamos en ese interín, ¿no? Entonces, el remanente visual que yo tenía me ha permitido, por ejemplo, trabajar y también enrolarme en grupos focales donde trabajábamos en lo que es los jóvenes, los niños y adolescentes. Yo allá en Potosí vivo en la zona San Cristóbal, Distrito 4. Es un barrio netamente minero porque estamos cerca de lo que son las faldas del Cerro Rico de Potosí, el Coloso de Plata, y tiene, bueno, hartos denominativos este emblema nacional, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo fui parte de lo que son el proyecto de los niños de los barrios mineros como tal, que una sigla tenía Nidelbarmi, ¿no? Eran niños de los barrios mineros. Allí, por ejemplo, los que estudiábamos en el colegio en la mañana, en las tardes, de 2 a 4 de la tarde, íbamos a primero a hacer nuestras tareas con los responsables, quienes nos ayudaban, nos apoyaban
todo lo que corresponde al hacer educativo, ¿no? Y a partir de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde, si acababas tus tareas y demás situaciones, podías acceder a los juegos lúdicos, a los juguetes y demás, ¿no? Entonces, este proyecto más o menos ha tenido una duración hasta el 98, 99, hasta el año 2000 más o menos, ¿no? Entonces, miren, era tan bonito el apoyo de que no hacían distinción, o quizá porque yo tenía algo de semejante visual, eh, no me era difícil incluirme, ¿no? En estos grupos de niños, de adolescentes y jóvenes. Después pasamos a formar parte de lo que son las defensorías de la niñez y adolescencia, el año 2000, 2001 hasta el año 2002 más o menos. Participamos en aquello. Igual, ¿no? Siendo grupos donde podían capacitarnos en lo que es eh, empoderamiento de las normativas que iban a favor de los niños, adolescentes y jóvenes de ese tiempo. Trabajábamos en derechos humanos. Era muy interesante ese tipo de situaciones, ¿no? Después del año de octubre del año 2000 a marzo del año 2006 pasé a formar parte de lo que es la Cruz Roja Boliviana, filial Potosí, o en la unidad de juventud y después en la unidad de socorro, ¿no? Ahí participamos igual en muchas actividades formativas principalmente y a mí me tomaron en cuenta porque algunos de los principios, de los 7 principios que maneja la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, habla de universalidad, de imparcialidad, de independencia. Entonces, creo que estos 3 factores o estos 3 principios han hecho de que eh, podamos incluirnos sin ningún tipo de dificultad en lo que es la unidad de juventudes de Cruz Roja y después a partir del 2003 hasta el 2000, hasta parte del 2006 o hasta inicios del año 2006 eh, pasar a la unidad de socorro, ¿no? Una experiencia muy, muy importante, muy, muy bonita y en este tiempo que nosotros fuimos parte de lo que es la Cruz Roja Boliviana y estas 2 unidades nos formaron en lo que es en liderazgo, en asertividad, autoestima, también en lo que es el tema de trabajar con las comunidades, en prevención de desastres. Una etapa muy bonita que yo las recuerdo y que agradezco a ISEBI por permitirnos compartir estas experiencias. Y miren, en abril del 2006 yo iba con mi papá, que en paz descanse, una mañana. Y a él y a mí nos chocó una movilidad, ¿no? Que si no era un poste de energía eléctrica, pues de repente en este tiempo ya no habíamos estado contando esta historia, ¿no? Estos hechos que han formado parte de nuestra vida. Y el remanente visual que yo tenía hasta abril del año 2006, por el efecto del impacto de esta movilidad, este remanente visual se ha ido perdiendo de a poquito hasta julio del 2006, ¿no? Entonces ya a partir de julio más o menos yo tengo ceguera total y a inicios de año me inscribí al Instituto Normal Superior Eduardo Avaroa, que en ese tiempo se llamaba así, ¿no? Instituto, ahora es Escuela Superior de Formación de Maestras y Maestros, ¿no? Entonces, el INSEA en ese tiempo eh, es lo que tenía como denominativo este Instituto Normal Superior, ¿no? Y tengo una anécdota, diría yo, porque este personaje que cuando fui a inscribirme a esta normal a fines del año 2005, en diciembre yo egresé o salí bachiller del Centro de Educación Alternativa Luis Subieta Sagárnaga, ¿no?
el 20 de diciembre fue el día en que nos entregaron nuestro título de bachiller y demás del año 2005. Entonces, tomando este documento, acompañado de mi hermano menor, fui, ¿no? A inscribirme a este instituto y bueno, quiero aclarar que yo respondo por las cosas que estoy diciendo porque de repente podamos tener algún problema por quizá nombrar a personas que no se encuentran acá, ¿no? Pero lo que llama la atención en este tema es de que este personaje fue ministro de Educación en Bolivia. Él se llama Pánfilo Yapu. Cuando yo fui a inscribirme al Instituto Normal, él me dijo, no puedes tú inscribirte aquí, esto es un instituto normal, no es para vos. Eso es lo que me dijo, ¿no? Y rescato, no había otro docente que le dijo, no, don Pánfilo, él puede ingresar, no hay problema. Pero si aprueba, dicen, ¿no? O como una pregunta, una interrogante que se hacen, y el otro responde, bueno, si aprueban, sabrán pues los profesores cómo arreglarse, dijeron, ¿no? Entonces, ha sido uno de los factores, ¿no? Para que de repente algunas personas no, no puedan continuar con sus estudios superiores. Yo me animé porque eh, mm, mi mamá, que en paz descanse, me dijo, no, hijo, vos entrate a la normal, puedes enseñar y además el tiempo de estudio no es mucho, es 4 años y puedes encontrar trabajo, me dijo, ¿no? Entonces yo en ese entonces fui a inscribirme después de ese impasse que tuve, me inscribí a la carrera de ciencias sociales, ¿no? Entonces, como tal, en ese tiempo hicimos una época o una etapa de nivelación el año 2006 a partir de julio, ¿no? Me fue bien en el año de nivelación o en el semestre de nivelación y aprobamos al primer año de la carrera o al primer semestre, ¿no? De la carrera de ciencias sociales. En ese tiempo me fue bien hasta el tercer semestre dificultades por el tema de, primero, materiales adaptados, ¿no? Como globos terráqueos, planisferios y otros materiales y otros elementos que se constituyen, sin duda alguna, en eh, instrumentos importantes para seguir avanzando. Entonces, lamentablemente, no me fue bien y tuve que abandonar la carrera hasta que me cancelaron la matrícula, ¿no? Acá, en ese tiempo en el Instituto Normal decían de que 3 semestres continuos te cancelan o tienes problemas, no apruebas, te cancelan la matrícula. Y yo fui y me cancelaron la matrícula, ¿no? Entonces lo dejé así un tiempo porque no sabía qué hacer. Eh, y recuerdo, ¿no? Dos maestros que en vez de apoyarnos a nivel superior, imagínense, Sonia Terán, que era la responsable de Historia Universal en lo que es la carrera de Ciencias Sociales y lo que es la docente Luz María Vicuña, quien es en sociología, pues no tuvimos temas recurrentes, ¿no? Porque una de ellas me dijo, tú deberías irte a San Juan de Dios, ahí te toca, me dijeron, ¿no? Entonces, ese hecho ha hecho de que un tiempo deje de estudiar y vea qué es lo que puedo hacer, ¿no? Hasta que casualmente encontré a un docente de la normal, él se llama Vidal Espinosa, que en ese tiempo estaba como director general de lo que es ahora la Escuela Normal Superior. Me dijo, Blas, tú puedes, hermano, inscribite, al año va a ser anualizado. Y así entre bromas me dijo, no, yo voy a ser padrino de promoción, ¿no? Me dijo. Entonces me inscribí a la escuela superior. Y es muy importante, ¿no? Primero,
al tener discapacidad visual, saber qué es lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, yo lo veo un poco complicado todavía el hecho de que alguien con discapacidad o visión cero pueda estudiar matemáticas. De repente, con tantas estrategias ahora, perdón, con tanta accesibilidad en lo que es la computadora y muchas aplicaciones de repente se pueda, pero en el tema práctico no sé si llegaríamos, ¿no? Pero el tema de matemáticas y otras yo veía de que era imposible, ¿no? Inclusive, miren, yo hago algo de música. Alguien me dijo, estudia música, ya que vas a entrar a la normal. Y yo no quise porque primero no conozco de lo que es musicografía en braille. Si bien hago música es más al oído y demás, pero así ya metodológicamente, por ejemplo, no podría porque no conozco la musicografía, entonces no me animé, ¿no? A ingresar a la normal o a la carrera de música en ese tiempo. Pero después así fui buscando y apareció la carrera de filosofía, psicología, ¿no? Entonces, es un poco más teórico, es más para leer el tema de lo que es estar siendo analíticos, reflexivos, y eso entonces es lo que me animó, ¿no? Por ejemplo, en el tema de filosofía se lleva lógica, ejercicios. Entonces, eso yo quería comentarles y bueno, he tenido un problema también en lo que es ya para encontrar trabajo, ¿no? Igual los profesores o los docentes en lo que es en dirección distrital, igual me dijeron que discapacidad no va, que como una persona ciega va a poder enseñar y demás situaciones. Ha sido un poco complicado, pero felizmente creo que el apoyo de muchas personas y el no quedarse atrás ha sido muy importante. Y rescato lo que decía el anterior ponente. Si no aceptamos nuestra discapacidad, va a ser un poco difícil que salgamos. Es algo que se me ha quedado y yo muy contento y espero de que esta charla haya sido motivacional. Yo les agradezco mucho. Déjenlos fluir a sus hijos, a sus estudiantes. Pregúntenles qué es lo que necesitan, cómo puede ser la forma de enseñanza y demás. Creo que si construimos juntos estrategias, pues vamos a poder tranquilamente hacer un mundo un tanto más accesible. Muchas gracias y un gusto con ustedes. Será hasta otra oportunidad. Estimado Abel, muchísimas gracias a ti por habernos compartido tu testimonio, tu vivencia en lo que concierne a lo que ha sido tu orientación vocacional, tu formación profesional. Nos has contado varios aspectos, varios segmentos de tu vida y de hecho esto es reconfortante, esto fortalece, esto anima, alienta a personas que nos están siguiendo ahora o están conectados ahora mismo siguiendo este webinar. Y creo que es muy importante tomar en cuenta de que a pesar de la adversidad, a pesar de vivir con una discapacidad como es la visual, pues uno puede llegar a alcanzar a formarse profesionalmente y no solamente eso, ¿no? Sino también desempeñar esta profesión, bueno, pues desempeñar o desenvolverse en la profesión que uno ha decidido o ha tomado como parte de la elección de su vida para seguir adelante. Agradecidos a ti nuevamente. Entonces vamos a proseguir con nuestro programa. Miren, tenemos una invitada muy especial. Ella es Zulma Zambrano Mariño, terapeuta ocupacional de profesión, y viene de una institución muy importante que yo hace años, cuando me ponía a investigar sobre rehabilitación, etcétera, etcétera, tuve la oportunidad de encontrarme con este primer centro denominado CRAC. Algunos de ustedes quizás ya les suena el nombre. CRAC es Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Esta institución es una entidad colombiana que funciona obviamente en el país de Colombia y que, bueno, tiene una trayección amplia en lo que es el trabajo de la habilitación, de la rehabilitación. Entonces, con nosotros tenemos como invitada especial nuevamente a Zulma Zambrano Mariño con el tema la importancia de la elección de una carrera u oficio
como parte del proyecto de vida. Zulma, adelante y bienvenida, y gracias de antemano por acompañarnos en este primer webinar de ICEBI Latinoamérica Bolivia. Adelante. Muy buenos días para todos. De antemano, pues muchas gracias por esta invitación. Y sí, realmente, pues mi trayectoria desde el manejo de las personas con discapacidad visual inició en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRA. El día de hoy, pues vamos a hablar desde la terapia ocupacional y la importancia de la creación de un proyecto de vida. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Bien, iniciemos con lo que es la definición de un proyecto de vida. De acuerdo a lo que manifiesta el doctor de Ciencias en Psicología de la Universidad de La Habana, el doctor Ovidio de Ángelo Hernández, él dice que la terapia, el proyecto de vida es una estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales. Es decir, en otras palabras, y palabras mucho más sencillas, un proyecto de vida es un plan que una persona se traza para conseguir objetivos en la vida. Es un camino para alcanzar las metas. Y este camino o este proyecto nosotros lo empezamos a diseñar desde nuestra infancia. Lo podemos ver, por ejemplo, en los juegos proyectivos de los niños. Entonces jugamos a ser docentes, a ser enfermero, a ser bombero, y desde ahí es que se empieza la proyección de la creación del proyecto de vida. Ahora bien, con base en esto, es importante tener en cuenta que la configuración, el contenido y la dirección del proyecto de vida está directamente relacionado con la situación social del individuo y en nuestro caso, pues a la condición de discapacidad, la ceguera o la baja visión. Para poder estructurar un proyecto de vida se requieren de dos elementos importantes. Los relatos autobiográficos a nivel personal, que no son más sino mis vivencias, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué me interesa, para qué soy bueno, cuáles son esas habilidades que yo empecé a reconocer en mí. Y todo esto, todo este relato autobiográfico comienza a crearse desde cuando yo inicio mi interacción con el medio ambiente, es decir, cuando nosotros somos niños, independientemente si tenemos discapacidad o no, empezamos a interactuar con el medio que nos rodea y empezamos a crear ciertos lazos o ciertas conexiones que me agradan o me desagradan con los estímulos que yo recibo. Por eso es importante en el caso de la condición de discapacidad visual que el niño desde muy pequeño esté rodeado de muchos estímulos. No todos al mismo tiempo, porque podemos crear una confusión, pero sí estímulos que le permitan al niño ir enriqueciendo ese relato autobiográfico que me va a permitir más adelante estructurar mi proyecto de vida. También están los relatos autobiográficos familiares, es decir, quiénes son mis padres, mi familia nuclear, mi familia extensa, si está conformado por profesionales, si ha habido esa cultura del estudio o más nos hemos ido por la parte artesanal, por los oficios, si tengo hermanos o soy un hijo único, si tengo una familia nuclear conformada solo por madre o solo por padre, pues estos son elementos que cuando no lo creamos importante, son elementos claves para esa estructuración del proyecto de vida. También tenemos los relatos autobiográficos sociales. Esto quiere decir en dónde vivo yo, cuál es mi entorno social, si vivo en el campo, si vivo en la ciudad, si vivo en un conjunto residencial, si vivo en la calle, en la casa, ¿sí? En una casa que da su puerta hacia la calle. ¿Y por qué? Pues porque son diferentes los espacios que me rodean y a dónde voy a ir. También es importante saber si mi entorno social es un entorno de pronto de privación, de pobreza, o es un entorno favorable y que me permite a mí acceder a diferentes cosas. También, digamos, el área que me rodea, si tengo colegios cercanos o si tengo que desplazarme mucho, por ejemplo, los chicos que están en el área rural,
tienen que desplazarse a veces durante mucho tiempo y esto hace que pues yo no tenga como tanta motivación de desplazarme a un colegio o no tenga tanta facilidad. Y el segundo elemento importante para estructurar un proyecto de vida tiene que ver con la toma de decisiones, las cuales están basadas en mis gustos, intereses y aptitudes. Es importante tener claridad la diferencia entre lo que es una actitud y una aptitud. La aptitud es para qué yo soy bueno y cuáles son esas habilidades que tengo para desempeñar cierta labor. Con estos dos elementos, yo puedo entonces estructurar mi proyecto de vida personal, laboral, profesional y familiar. ¿Por qué hablamos de un proyecto de vida laboral y profesional? Pues porque no siempre podemos desempeñarnos laboralmente de acuerdo a mi profesión. Por ejemplo, yo puedo ser terapeuta ocupacional, pero por razones ajenas a mí, en este momento me podría estar desempeñando como cuidadora o como conductor, ¿sí? Pues porque no siempre las condiciones se dan para que una cosa sea igual a la otra y por eso están de manera separada. Y mi proyecto de vida pues, personal pues también habla de cómo me quiero desarrollar yo en diferentes áreas, no solamente desde la parte profesional, y por supuesto cómo voy a estructurar mi proyecto de vida familiar. Quiero tener una familia conformada por padre y madre, hijos, quiero tener un hijo, quiero tener mascotas. Entonces, estos dos elementos me permiten a mí como ser humano crear un proyecto de vida bajo esas cuatro perspectivas. Ahora, vámonos a lo básico que es definir lo que es una ocupación. La ocupación, de acuerdo a la definición dada por la Real Academia de la Lengua, es el trabajo o cuidado que impide emplear el tiempo en otra cosa. Es decir, si yo en este momento estoy en este webinar, pues yo no me puedo encargar de pronto de atender las labores del hogar o de pronto hacer una intervención individual porque estoy ocupada plenamente en esta labor. Y desde terapia ocupacional se habla de ocupación humana. Y la ocupación humana es el hacer del trabajo, el juego y las actividades de la vida cotidiana en un contexto temporal, físico y sociocultural. Es decir, en el trabajo, el hacer es, por ejemplo, en mi caso como terapeuta ocupacional, yo hago evaluaciones individuales, intervenciones grupales, hago aplicación de test vocacionales, participo en reuniones de equipo técnico. Entonces ese es el hacer de mi trabajo. El hacer del juego o la utilización del tiempo libre, como lo decía Marina, es las actividades que yo hago para este rol o esta actividad particular. Por ejemplo, voy a cine, me gusta ir a la piscina, leo un libro, veo películas. Ese es el hacer del juego o la utilización del tiempo libre. Y las actividades de la vida cotidiana, el hacer de las actividades de la vida cotidiana es ocuparme de mantener mi ropa limpia, tender mi cama, arreglar mi habitación, cuidar de mi aspecto personal, estar atento del cuidado de mi cabello, mi maquillaje. Ese es el hacer. Y por eso se habla desde esas tres áreas importantes en las cuales se desempeña el ser humano y son vistas desde la terapia ocupacional. Ahora bien, dentro de la profesión de terapia ocupacional hay varios modelos de intervención y uno de ellos, y es el que para este caso nos ocuparía, hablamos del modelo de la ocupación humana creado por el terapeuta ocupacional estadounidense Gary Kilhofer. Él nos habla de observar o monitorear a nuestra persona o a nuestro cliente desde tres subsistemas particulares. Hablamos de la abolición, de la habituación y de la capacidad de desempeño. Cuando nosotros hacemos un monitoreo desde estos tres subsistemas, podemos nosotros acompañar en la toma de decisiones de esa persona. Es importante, como lo decía nuestros ponentes en la mañana, nosotros no somos quienes les vamos a determinar qué ocupación o qué oficio usted se va a desempeñar. Nosotros lo acompañamos en esa toma de decisiones, pero para poder llegar a esa toma de decisiones debemos tener en cuenta estos tres subsistemas. E iniciamos con el sistema bolítico.
El sistema volitivo es un patrón de pensamientos y sentimientos acerca de mí como actor de mi propio mundo. ¿Qué siento cuando voy a un museo? ¿Qué siento cuando debo hablar en público? ¿Qué pienso cuando yo me imagino o me visualizo trabajando en distinta área? Y lo que ocurre en la medida en que participo en ese mundo. Y es el deseo para la acción o la actividad que se manifiesta en la ocupación y el motivo dominante, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener una motivación para poder realizar alguna labor. Si yo no estoy motivada para aprender cerámica, pues seguramente mi desempeño no va a ser bueno, mis sentimientos van a ser de aburrimiento, de pereza, de desazón, como que no me voy a sentir cómoda. En ese orden de ideas, los pensamientos volitivos incluyen tres aspectos importantes. Primero, la causalidad personal, que hace referencia al sentido de competencia y experiencia, es decir, cómo yo me voy a enfrentar a esa ocupación o a esa actividad que voy a realizar. Los valores que están relacionados con lo que es significativo para mí hacer. Bueno, entonces yo voy a aprender la cerámica porque me gusta toda la parte artística, me gusta toda la parte de las manualidades. Y los intereses es lo que yo disfruto y me produce satisfacción. Es así como Gary Kilhoffner nos dice que la abolición ocurre en la medida en que las personas experimentan, interpretan, anticipan y eligen las ocupaciones. Entonces, cuando hablamos de experiencia, nos referimos a los pensamientos y sentimientos inmediatos que emergen del desempeño. Como les hablaba en el ejemplo de aprender la cerámica o de ir a un museo, me puede despertar sentimientos de agrado, emoción, tristeza, apatía, aburrimiento, dolor, deseo de abandonar, ¿sí? Entonces, es importante como ir teniendo estos aspectos. La interpretación no es más que el recuerdo y la reflexión sobre el desempeño y la importancia que tuvo para mí. Aprendí y quiero saber más del tema, es decir, me ofrecieron ir a una clase de cerámica, me gustó y quiero saber más. Me sentí cómoda tocando la arcilla fría, me sentí cómoda viendo cómo pude plasmar en esa arcilla lo que yo quería plasmar. Puedo también sentir que me gustó, pero no regresaría porque de pronto sentí que no me gustaba estar tanto tiempo untadas mis manos, no me quedó bien lo que yo estaba haciendo o definitivamente no regresaría. No, no me gustó esa experiencia, sentí desagrado, no me gustó ese espacio tan frío. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy a esa experiencia que yo tuve. Tenemos también la anticipación, que es un proceso de notar potenciales o expectativas para la acción o reacción ante ello, como hablaban anteriormente también, de esa expectativa que yo tengo frente a lo que voy a hacer. Un ejemplo de eso es, un estudiante está en su salón, está a la expectativa de presentar un examen al que ya va a iniciar. Yo puedo estar también a la expectativa de esa clase. Entonces, ¿cómo será? ¿Será que me va a gustar? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cuáles son las herramientas? Y esto también es importante para crear esos pensamientos volitivos. Tenemos también, por último, las elecciones de la actividad, que son decisiones voluntarias de corto plazo para emprender o abandonar actividades ocupacionales. Entonces, voy a salir con mis amigos más tarde, voy a ir de compras mañana, voy a ir a comprar las herramientas que voy a utilizar para esa clase de artística. Voy a buscar mis espátulas, los colores, bueno, qué sé yo. Esas son elecciones de actividades que se dan para poder tomar una decisión real. Y por último, tenemos la elección de la ocupación, que son compromisos voluntarios para entrar en un rol ocupacional. Una cosa es elegir una actividad y otra cosa es la elección de la ocupación. Cuando yo elijo la ocupación, entonces adquiero un nuevo hábito o soy capaz de emprender un proyecto personal. Voy a ser madre, voy a ser estudiante, voy a ser artesano, zapatero, arquitecto, porque con todos esos otros elementos anteriores que vi, pues ya estoy plenamente convencido que ese va a ser el rol que yo voy a ocupar.
Gary Kilhoffner dice que estas elecciones son la función de la volición, es decir, que reflejan nuestra causalidad personal, nuestros intereses y nuestros valores. Entonces, de esa manera está compuesto y es cuando empezamos nosotros a ver a esa persona que estamos acompañando para tomar decisiones desde la parte volitiva. ¿Cuáles son esos pensamientos, sentimientos y esa motivación que tiene frente a lo que yo voy a tomar? Por eso es importante acá tener presente que todas las experiencias que nosotros le brindamos a este niño hasta cuando ya es un adolescente, un joven que está listo para tomar decisiones, estas experiencias o este trayecto de vida debe estar lo suficientemente enriquecido para que pueda tener varios elementos o varias opciones para tomar una decisión acertada. Hablemos ahora de la habituación. La habituación es un patrón semiautónomo de comportamientos, es decir, son comportamientos automáticos de rutinas, hábitos, que están organizados en concordancia con nuestros entornos temporales, físicos y sociales. Entonces, dentro de la habituación hablamos de hábitos, que son tendencias adquiridas para responder y desempeñarse en ciertas formas constantes o en ambientes o situaciones familiares. Es decir, un hábito es una acción que se repite lo suficiente como para establecerse como un patrón. Es decir, yo tengo un hábito de despertarme todos los días a las 4 de la mañana, hacer algo de ejercicio, ir a la ducha, arreglarme, salir a las 6 de la mañana, llegar a mi trabajo a las 7, hacer mis intervenciones, tener mi hora de almuerzo, salir a las 5. Eso es un hábito, ¿sí? Es algo que yo hago todos los días, repetitivo, y como lo hago tan repetitivo, pues se convierte en algo autónomo que yo no me detengo a pensar, bueno, son las 4, ¿qué es lo que yo hago a las 4? Y a las 5, ¿qué hago? No, sino que ya está tan instaurado en mí que lo hago sin pensar. Y tenemos también los roles, que también hacen parte de ese sistema habituacional. Los roles son patrones de comportamiento que reflejan las posiciones identificadas socialmente. Y todas las personas tenemos diferentes roles. Entonces somos miembros de familia, somos madres, esposas, estudiantes, trabajadores, actores sociales, actores viales. Esos son los roles y están dentro del sistema habitacional. Y por último tenemos el subsistema de la capacidad de desempeño. La capacidad de desempeño depende del estado musculoesquelético, neurológico, cardiopulmonar y otros sistemas corporales, como son los sistemas sensoriales. Hablemos acá particularmente de la visión, que depende también del desarrollo de mis habilidades mentales y cognitivas. Es decir, cuando yo voy a tomar una decisión, yo tengo que tener claridad de cuál es mi estado a nivel físico, a nivel mental y cognitivo para poder tomar una adecuada decisión. La capacidad de desempeño se define también como la capacidad para hacer cosas provistas por la condición de los componentes físicos, mentales y la experiencia subjetiva correspondiente. Es decir, yo soy una persona bajita, entonces por más de que a mí me guste jugar baloncesto, pues yo no tengo esa capacidad para poderme enfrentar o hacer parte de un equipo de baloncesto donde se requiere una estatura estándar, pues porque voy a estar en desventaja con mis mismos compañeros y con los equipos a los que yo me vaya a enfrentar. Entonces, pues eso hay que tenerlo presente. Con respecto a las habilidades mentales también, hay personas que no son muy habilidosas en el área de las matemáticas, por tanto, pues no podrán ser personas que puedan tomar una decisión de desempeñarse como ingeniero, como arquitecto, pues porque de todas maneras la formación académica requiere de mucha matemática y si para mí es desgastante, aburridor la matemática, pues va a ser una decisión que voy a tomar que me va a generar frustración, como lo decía nuestro compañero ahora, pues la decisión debe ser tan clara que no me vaya a generar una deserción, una frustración, que yo termine teniendo una historia de vida poco significante para mí. En ese orden de ideas, volvemos a retomar a nuestro ser humano, a nuestra persona a la que vamos a acompañar, y
Entonces debemos de tener en cuenta y observarlo teniendo en cuenta sus experiencias, sentimientos, intereses, motivación, recuerdos, qué hábitos tiene, cuáles son las rutinas que tiene, si tiene claridad en las responsabilidades que conllevan el cumplimiento de cada uno de sus roles y cuáles son sus capacidades físicas, mentales y en este caso pues sus capacidades sensoriales. Es importante tener presente, sobre todo en el manejo de los roles, si yo tengo claridad sobre cuáles son esas responsabilidades que conllevan. Yo puedo ser estudiante y puedo decir, ok, yo quiero estudiar derecho, pero tengo claridad que yo, por ser estudiante, debo dedicar un tiempo de mi vida, de mi día para estudiar. Tengo adecuados hábitos de estudio. Soy responsable que tengo que cumplir con mis deberes, que tengo que atender a las exigencias que me exige, perdón la redundancia, que me exige el cumplimiento de ese rol. Ahora bien, en el caso particular de las personas con discapacidad visual, pues no podemos ser ajenos a tener en cuenta estos tres subsistemas. Una persona con discapacidad visual también tiene motivaciones, sentimientos, deseos, ilusiones, también debe tener unos hábitos, unas rutinas, debe cumplir con unos roles y debemos mirar y tener en cuenta esa capacidad de desempeño. Entonces, en la capacidad de desempeño, pues vamos, en la parte volitiva, pues vamos a llenar a esta persona con discapacidad visual de muchas experiencias, experiencias sensoriales, experiencias que le permitan a él enriquecerse y poder saber qué me gusta y qué no me gusta. Ahora, esas experiencias deben ser reales. A veces nosotros, cuando trabajamos con personas, con niños, sobre todo niños ciegos, los niños conocen una manzana por el sabor, pero cuando le preguntamos, ¿tú alguna vez has tocado una manzana? No. ¿Alguna vez has tocado una espinaca? No. ¿Por qué? Porque era precisamente lo que hablaba Marina cuando decía de la importancia de la familia. Yo debo brindarle a esta personita suficientes experiencias para que él pueda saber que no solamente, en este caso particular de la comida, que no solamente la manzana tiene una textura y un sabor particular, sino que cuando yo vaya al supermercado yo tenga la capacidad de poder saber y distinguir que esto es una manzana, esto es una naranja, por la textura, por el olor, ¿sí? Entonces, es importante que desde muy pequeños nosotros vayamos preparando a esta persona con discapacidad en esas experiencias que le permitamos también tener aciertos y desaciertos. A veces nosotros nos ocupamos tanto de protegerlo, de no permitir que se estrelle, que tenga algún llanto porque no pudo hacer algo. Esto es importante. Todas las personas tenemos que tener esa oportunidad de podernos equivocar, porque también de las equivocaciones aprendemos. Entonces, pues para resumir, la abolición está prácticamente guiada por la motivación de qué yo quiero hacer. Pero si yo no estoy cargado, si yo no tengo en mi cabeza, en mi ser, emociones, sentimientos, pues no voy a tener ninguna motivación. Es así como cuando nos encontramos muchos chicos que llegan 12, 14, 15 años, finalizan su bachillerato y bueno, ¿tú qué quieres hacer? No, no quiero hacer nada. ¿Para qué eres bueno? No, no han tenido la oportunidad de reconocerse esas habilidades. Nuevamente recordamos, la habituación está compuesto por hábitos, rutinas y roles. Y la parte de la capacidad de desempeño, pues donde vamos a tener claridad de cuáles son esas habilidades físicas que yo tengo para poder así tomar una decisión clara de cuáles son esas profesiones y oficios que yo puedo desempeñar, ya teniendo claridad que soy una persona ciego con baja visión y cuáles son esas áreas en las que me puedo desempeñar. Ahora, ¿qué nosotros debemos procurar o qué busca una persona ciega, un alumno ciego y un alumno con baja visión? Un alumno ciego tiene la necesidad de acceder al mundo físico a través de otros sentidos. Entonces accede desde la parte auditiva, desde el olfato, desde el gusto, desde la misma parte propioceptiva.
Mientras que el alumno con déficit visual pues tiene la necesidad de completar la información recibida visualmente con otros sentidos. Es decir, como bien lo decía nuestro psicólogo anterior, no podemos hacer caso omiso de lo que a mí me queda, sino que tengo que complementarlo. Yo puedo acercarme, puedo hacer diferentes ajustes para poder complementar lo que mi baja visión no me permite ver. Un alumno con ceguera tiene necesidad de aprender a orientarse y desplazarse en el espacio. Por eso es importante la rehabilitación en el caso de las personas que alguna vez vieron y la habilitación en el caso de aquellos niños que nacieron ciegos y que necesitan aprender a interactuar con el medio. El niño o la persona con déficit visual necesita mejorar la funcionalidad del resto visual mediante estimulación y entrenamiento visual. Entonces acá es importante no solamente que aprenda esta persona con baja visión también a manejar un bastón, sino que conozca qué elementos, qué herramientas tecnológicas hay que le permitan desempeñarse mejor. Entonces, que conozca un telescopio que le permita ver a la distancia si el bus que viene es el que me sirve, si el telescopio me permite ver si llegué a la esquina o al almacén donde yo necesito girar. En el caso de una persona ciega, necesita adquirir un sistema alternativo de lectoescritura, entonces tenemos el braille. Mientras que en el alumno con déficit visual está la necesidad de valorar las características visuales específicas y aplicar las adaptaciones necesarias para un mejor funcionamiento visual. Es decir, si yo me enfrento a un chico con baja visión, yo no le voy a incluir de entrada el sistema braille porque yo tengo que hacer uso de ese remanente. Si este chico ve utilizando macrotipo, si de pronto yo le puedo adaptar las guías con letra grande, si puedo cambiar el contraste de la pantalla. Es decir, yo tengo que hacer esos ajustes para este chico con baja visión. Ya distinto si efectivamente ese remanente visual solamente le permite identificar, por ejemplo, sombras, bultos, fuente de luz, pues yo sé que será una persona que sí tiene todavía un remanente visual, pero que no le permite aprender la escritura y la lectura en tinta, sino que ya tiene que incluirse otro método que es el sistema Braille. Tenemos también que el alumno ciego tiene la necesidad de aprender hábitos de autonomía personal. Como bien lo decía nuestro compañero que hablaba de su experiencia personal, tienen que ser autónomos, hay que crearles esa autonomía, esa independencia, que yo pueda tener la capacidad de alistar mi maleta, saber que este es el cuaderno de español y no el de sociales, que yo tenga la capacidad de hacer mis propias tareas, ¿sí? Porque no porque tenemos una persona con discapacidad ciego, entonces yo lo voy a proteger tanto que no le voy a permitir ser autónomo. Y el alumno con déficit visual pues necesita conocer y asumir su situación visual. Todos sabemos que una persona con baja visión pues muy seguramente va a terminar en una ceguera y por eso él necesita conocer y asumir su situación visual. ¿Y qué hay de particularidad en los dos? Pues que necesitan conocer y asumir su situación visual. Entonces, esto les va a permitir a ellos tener un adecuado desempeño en su ambiente educativo. Ahora, ¿qué debemos de tener nosotros como profesionales en cuenta al momento de apoyar esa creación de proyecto de vida? Tenemos que tener en cuenta el origen de la discapacidad, si fue adquirida, hace cuánto la adquirió, o si fue una patología que lo causó, ¿sí? Es decir, si tenemos un niño con un déficit visual congénito, o si fue por un accidente, o fue disminuyendo la visión. Debemos tener en cuenta también el perfil del candidato. Y ese perfil de candidato tiene que ver con ese sistema auditivo, que le gusta, cuál es su motivación, cuáles son esas habilidades que tiene. También debemos tener en cuenta el nivel de independencia y autonomía, si este chico ya fue a un proceso de habilitación o de rehabilitación, si es efectivamente autónomo a nivel de sus sistemas de lectoescritura, si maneja perfectamente un computador, si conoce todas las herramientas cifrotécnicas. Hay que tener la situación cambiante del mundo, ¿no? Entonces es distinto
cuando estas personas mayores tomaron hace mucho tiempo la decisión de estudiar determinadas carreras a lo que en este momento el mundo le ofrece a nuestras personas con discapacidad. ¿Sí? Pues porque ya hay muchos elementos tecnológicos que en ese momento no se conocían y afortunadamente pues el mundo va cambiando, va avanzando y nosotros tenemos que estar a la vanguardia para poder apoyar y orientar muy bien a este chico. No podemos dejar de lado los recursos tecnológicos ni el factor económico. Entonces, hay chicos pues, que en su ambiente, como les hablaba al principio, ese autobiografía social, pues no tengo el suficiente recurso, yo quisiera estudiar en una universidad, pero mis padres no tienen para apoyarme en la parte educativa, no hay tanto acceso a nivel nacional de universidades del estado que me permitan ingresar, entonces pues no voy a poder estudiar una carrera profesional, de pronto me voy a tener que desempeñar en una carrera técnica, tecnológica o en un oficio, entonces son aspectos que no podemos dejar de lado nosotros como personas que apoyamos a estos chicos. Ahora bien, hay muchos test o muchos elementos que nos permiten a nosotros acompañar en esa toma de decisiones. Pero para el caso de las personas con discapacidad visual no hay un test claro que nosotros podamos utilizar para poder orientarlo particularmente. Algunos de estos, porque hay muchos, está el test de orientación vocacional de Chaside, que está orientado en el análisis en el psicoanálisis vocacional. Entonces es un test de 98 preguntas, donde el chico solamente tiene que responder sí, no. ¿Y qué le permite este test identificar? Los intereses y las aptitudes. Entonces, una vez se hace el test, él nos arroja si las aptitudes y los intereses hacia dónde están enfocados, hacia la parte de las ciencias humanas, hacia una actividad más, digamos, de registros matemáticos, como más de cálculo. Es básicamente lo que evalúa el test de orientación vocacional de Chasile. Tenemos la orientación vocacional de Rodolfo Kozlowski, él habla de estrategias clínicas. También entonces, qué le gusta, si le gusta de pronto el cuidado de los demás, si le gusta el trabajo voluntario, si le gusta la parte de investigación. Y tenemos la escala de preferencia de Kuder, que identifica intereses en diferentes áreas. Si me gusta el trabajo al aire libre, si me gusta la parte mecánica, el cálculo, la investigación, me gusta la parte artística, plástica, si me gusta la literatura, si tengo un interés musical, interés por el servicio social o interés por el trabajo de oficina. Entonces, hay muchos otros, traje a colación estos tres, pero pues digamos que nosotros podríamos guiarnos de algunos, pero como tal, uno que nos hable de un test vocacional orientado para personas con discapacidad visual, no lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ocupaciones que eligen nuestros chicos con discapacidad visual? Está el trabajo independiente, tenemos el derecho, la economía, psicología, técnico en sistemas, trabajo social, las licenciaturas, ¿sí? Porque como lo decía nuestro ponente anterior, digamos que hay áreas a las que definitivamente no podemos ingresar y tenemos que tener claridad para poder tomar la decisión. En este momento se está incursionando también mucho el deporte como un proyecto de vida. Entonces tenemos el deporte de fútbol para ciegos, el golbol para atletismo, para natación, el ajedrez y los bolos. Y digamos en este momento que se están jugando los Juegos Paralímpicos en París, pues tenemos ya una delegación, tenemos delegaciones ciegas también de diferentes países que se están desempeñando en estos deportes y que están generando para ellos un proyecto de vida, ¿sí? No solamente un proyecto de vida como una realización, sino como lo decía al principio, también como un proyecto de vida ocupacional y laboral, perdón, laboral y profesional. Hay algunos otros deportes que están emergiendo acá en Colombia, como es el tenis.
pero pues digamos que se están creando, se están haciendo las adaptaciones, se está como empezando a incursionar y no están tan avanzados como estos que les acabo de mencionar. Y tenemos también todo lo que tiene que ver con la música, no solamente la interpretación de un instrumento, sino también la composición. Hay personas que son muy habilidosas en la composición y en la interpretación vocal. Entonces, digamos que estas son algunas de las áreas que ellos están o que siempre en la historia de los proyectos de vida de las personas ciegas y con baja visión se han visto. Entonces tenemos también nosotros que acompañarlos y pues facilitarles todas esas experiencias, por ejemplo, en el colegio, para poder que ellos tengan esa adecuada elección. Por eso es importante desde la parte educativa hacer o trabajar desde la educación inclusiva, donde si yo, por ejemplo, estoy enseñando las partes de la célula, no solamente me dedico a mostrar allá en el tablero las partes de la célula, sino que yo tengo que tener elementos, lo que nosotros llamamos ajustes curriculares o diseño universal, de cómo yo le voy a facilitar a esta persona ciega con baja visión que conozca cómo es una célula, cómo funciona, cuáles son las partes. Ahora, hay algo que hay que tener también presente, es el tipo de aprendizaje. Nosotros, los seres humanos, tenemos varios tipos de aprendizaje. Yo puedo aprender más de manera visual, más de manera auditiva o más de manera kinestésica. Y si sabemos o estamos con un chico ciego con baja visión, pues muy seguramente cuáles van a ser esos canales de aprendizaje de esta persona, pues va a ser más auditivo y kinestésico. Entonces yo como docente tengo que tener las suficientes herramientas y tengo que ser tan versátil que yo pueda llegar a este chico sin necesidad de que él se sienta excluido y poderle brindar todo el conocimiento o lo que acá en Colombia se conoce como los DBA, los derechos básicos de aprendizaje, para que él tenga lo básico y pueda entender y estar incluido en mi clase particular en ese momento. Finalizo con esta frase que me encanta y es hecha por Confucio, que nos habla y nos dice: elige un oficio que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Cuando yo hago lo que me gusta, cuando yo tomé una muy buena decisión, soy feliz haciendo mi labor como terapeuta ocupacional y no me levanto todos los días con desgracia, con tristeza, que tengo que ir a trabajar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Zulma. Definitivamente muy interesante e importante lo que acabas de compartirnos. Estamos contentos de haber podido haber escuchado esta tu experiencia laboral y bueno, el contenido de la ponencia. Definitivamente muy importante. Bien, estamos contra reloj. Quiero decirles, por favor, que nos tengan un poco de paciencia a todos los que nos están siguiendo en este webinar. Quiero decirles que tenemos todavía una ponencia más y ya vamos a ir con la participación de una vivencia o testimonio de vida y para luego proceder a lo que va a ser el cierre, clausura y el espacio para las preguntas, por supuesto. Entonces, sin más, seguimos, por favor. Tenemos ahora un tema muy importante, una ponencia importante, el rol de los profesionales que intervienen en los centros de rehabilitación, centros de educación especial, unidades educativas y también talleres de formación laboral, a cargo de nuestro querido amigo Raúl Vélez Gira. Por favor, Raúl, adelante y pedirte si podrías, como eres experto, dosificar un poco los contenidos debido al tiempo que ya estamos sobre la hora. Gracias, Raúl, adelante. Gracias, José Luis. Vamos, por favor, con la ayuda técnica a la segunda presentación y vamos a hablar de manera general cuál es el rol del equipo de orientación vocacional, es decir, los profesionales que forman parte en el equipo de orientación profesional, porque como ya hemos escuchado, es importante contar con un equipo. Y una de las tareas fundamentales es la de identificar fortalezas, identificar los intereses e identificar las oportunidades. Ya se ha descrito de manera muy puntual por las diferentes intervenciones cuán fundamental es que el orientador vocacional sea el rehabilitador desde el proceso inicial
o sea, el maestro de la unidad educativa inclusiva, la familia también, puedan identificar las fortalezas del participante, es decir, de la persona con discapacidad visual, rompiendo justamente el esquema en el que a veces nos detenemos y la sociedad nos empuja a aquello, ¿verdad? O sea, ve al niño que es ciego y ya como que entra la duda y no hay posibilidad de llevar adelante. Ve al joven con su bastón y bueno, dice, no puede caminar, va a depender de alguien, entonces ¿para qué? Pero hay las fortalezas, lo que decíamos en nuestra participación inicial, es descubrir justamente todas las fortalezas que hay. Nadie es, entre comillas, tan inútil que no pueda dar a los demás. Entonces, todos somos capaces de poder dar. Aún el estudiante con discapacidad múltiple sensorial, por ejemplo. Y hay muchos ejemplos, valga la redundancia, a nivel internacional. Identificar los intereses, lo han dicho, las motivaciones, las aspiraciones, porque si no se identifica aquello, es posible que lo empujemos a la persona con discapacidad visual a seguir modelos que no son de acuerdo a su competencia personal, solo por imitación, porque alguien ha alcanzado el éxito en tal profesión, uno dice, yo también me lanzo a aquello, pero no es en realidad su interés. Y por supuesto, las oportunidades. Muchos dicen, ¿verdad?, que las oportunidades están ahí. Si tú no las tomas, otros los van a tomar. Entonces aquí hay que clarificar las oportunidades que existen. Decíamos anteriormente que en nuestra época, en los años 80, 90, eran muy pocas las oportunidades para las personas con discapacidad visual. Si se recuerdan, por ejemplo, los centros de rehabilitación nos ofertaban elaboración de cepillos, por ejemplo, ¿no? U otra pequeña actividad. Hoy en día no hay un bagaje, como ya lo ha descrito Zulma, de oportunidades. Entonces tenemos que ayudar a la persona con discapacidad visual a identificar esas oportunidades. Otro segundo elemento que es precisamente el rol del equipo va a estar orientado a superar barreras y desafíos, porque los vamos a encontrar. Las barreras que ya las conocemos, ¿no? A nivel social, arquitectónico, físico, prejuicios, todo aquello, y muchos desafíos que hay desde el concepto equivocado de las posibilidades de la persona con discapacidad visual. Entonces, es importante impulsar aquello, identificar fortalezas, intereses, oportunidades, y luego superar barreras y desafíos. Vamos a la tercera, que solamente vamos a mencionar las responsabilidades del equipo, como son precisamente la evaluación integral, ya se ha tomado en cuenta en las intervenciones diferentes, una información y una educación que es importante propiciar aquello desde el rol y de la responsabilidad del equipo de profesionales, el desarrollo de las habilidades, que es lo que ya también se ha abundado en la temática, el apoyo personalizado, porque cada persona con discapacidad visual es un mundo diferente, tiene intereses, tiene expectativas diferentes, familias diferentes, y hay que responder precisamente, como lo dicen los lineamientos en la educación inclusiva, responder de manera pertinente y de manera oportuna, ¿no? Por eso un apoyo personalizado. El apoyo en la búsqueda de profesiones o de empleo, de actividades. Es importante ahí el rol del equipo, porque a veces en los centros de rehabilitación cometemos la debilidad, digamos así, o el error de decir, bueno, ya está egresado, tiene certificado de rehabilitado y hasta ahí nomás, ya no tiene posibilidades. Pero ahí está el desafío, que los centros, los profesionales, y en este caso el equipo que conforma
el equipo de orientación vocacional pueda ayudar en la búsqueda de empleo, de oportunidades laborales inclusivas. Y aquí es justamente ese rol de fomentar la inclusión. Ya lo decían en su experiencia, Abel, en un modelo de integración como que tenías que estar solamente a nivel presencial físico, ¿verdad? Pero cuán importante es el rol inclusivo. Y aquí quiero yo ilustrar con dos ejemplitos. En el modelo de integración, yo lo asimilo a un portero electrónico. Ustedes imagínense un portero electrónico donde vas, tocas el timbre, te contesta una voz por el parlante y te dice quién eres, qué quiere, a quién busca. Y si les conviene, te abren la puerta e ingresas. Entonces, ese es un modelo de integración donde ven que eres persona con discapacidad visual y no se abren las puertas. En cambio, en el modelo de inclusión, en el cual estamos bregando a lo largo de estos años, es como, imagínense un aeropuerto internacional. Tú te acercas al aeropuerto y las puertas automáticamente se abren con los sensores. E ingresas al aeropuerto y ves una diversidad de gente. Personas a nivel de toda clase social, a nivel de todo país. Y entonces tú ahí eres uno más de ellos. Entonces se te dan las condiciones para que puedas ingresar. Y en el fomentar la inclusión tiene que ser de esa manera. Nuestra sociedad, nuestras autoridades, nuestro contexto tiene que ser inclusivo precisamente en ese ámbito, en la temática laboral. Y creo que todas las entidades estatales, a nivel central, a nivel departamental y a nivel municipal, tienen este desafío con la participación del equipo. Y por supuesto, la participación protagónica de la persona con discapacidad visual. Es importante, por ejemplo, también una evaluación y un seguimiento a todo este proceso. Esa es una responsabilidad que tenemos todos los miembros del equipo. Vamos a la cuarta, a la quinta, por favor, a la última, para no quitar mucho tiempo, porque ya se ha abundado en la temática. Desde el paradigma social, desde el paradigma de los derechos, ¿cuáles son nuestras tareas siendo miembros de un equipo de profesionales? Y cuando hablamos de un equipo de profesionales, estamos hablando del rehabilitador de un centro de educación especial, de un centro de rehabilitación. Estamos hablando de su equipo multidisciplinario o su equipo interdisciplinario. Estamos hablando del maestro de aula de la educación regular. ¿Y por qué no hablar del maestro o del docente de la Escuela Superior de Formación de Maestros en nuestro contexto nacional y de los docentes universitarios que tienen su coparticipación en esta tarea? Entiendo que es importante generar los contextos laborales inclusivos. Desde este modelo de derecho, desde este modelo social, nuestro rol fundamental es generar los contextos laborales inclusivos. De nada nos sirve crear empleos que no sean inclusivos. De nada sirve que haya una normativa en la que indique que las personas con discapacidad visual o discapacidad en general, el 4% tienen que ser incluidos, pero si no están adecuadas las condiciones, no toman en cuenta los ajustes razonables. Entonces, podemos tener personas, como decía en su última intervención Zulma, que tienen un trabajo, pero no disfrutan de su trabajo. Y eso a la larga tiene consecuencias. Otro aspecto fundamental es generar precisamente las perspectivas positivas, es decir, lo que ya mencionábamos con anterioridad. No podemos ir con una mentalidad negativa. Me darán trabajo, podré ejercer un trabajo,
No, tenemos que ir con una mentalidad positiva, con energía, como decimos popularmente, con la frente alta, porque tú tienes que mostrar el potencial que tienes. Tienes que ser como en este último aspecto, en el desarrollo de tus habilidades, de tus capacidades, de tus potencialidades y de tus competencias, además de tus destrezas. En síntesis, tú, como persona con discapacidad visual, con el apoyo del equipo de profesionales, has desarrollado tus habilidades, has desarrollado tus capacidades, tus destrezas, y eres competitivo, eres competente. Y puedes desarrollar como el ejemplo que nos ha compartido Abel, un joven profesional en el área de filosofía y valores, es sumamente competitivo en relación a los otros docentes en el ámbito regular. Y de hecho tiene mucho mérito esa participación, porque los rehabilitadores han desempeñado un rol fundamental. Los maestros, maestras de educación inclusiva, los que están en las unidades educativas, tienen ahí un rol fundamental porque van a tomar en cuenta a la persona con discapacidad visual, al estudiante con discapacidad visual, como uno más, con ciertas características peculiares, sí, pero que también tiene el derecho a formarse, a prepararse, y se le va a exigir como tiene que ser, no porque tenga ceguera se le va a tolerar, sino que más, por el contrario, hay un doble esfuerzo, decíamos, entonces tiene que ser competitivo. Y si tú eres un profesional que has logrado que tu estudiante o la persona con discapacidad visual alcance una inclusión plena en el mundo laboral, puedes decir, valió la pena mi esfuerzo, valió la pena mi compromiso. Porque ahí están los resultados. Quienes trabajamos ya más de 30 años en este ámbito de la rehabilitación, de la educación especial, con orgullo decimos, como esos niños que teníamos entre manos, niños de 2 años, de 6 años, hoy son profesionales y hoy son tus colegas, porque has ejercido un buen rol. Y ahí está el compromiso. Y todos los que nos honran con su participación en este evento, ahí está la muestra de ver y el siguiente testimonio de lo mucho que se puede hacer si nosotros aceptamos y descubrimos el potencial de la persona con discapacidad visual. Y no nos detenemos en lo que no puede hacer, sino que fundamentalmente trabajamos, impulsamos, promovemos lo que sí puede hacer. De mi parte, José y equipo, muchísimas gracias. Como decías, el tiempo es nuestro enemigo y no quiero perderme la participación de nuestra invitada siguiente. Gracias, José Luis. Y gracias, amigos. Raúl, a ti las gracias por esta ponencia tan importante, ¿no? Has abordado puntos muy importantes donde creo que definitivamente los profesionales que atienden o intervienen en centros donde trabajan con personas o estudiantes con discapacidad visual tienen esta noble labor de poder identificar y centrarse más en las potencialidades y habilidades que en las limitaciones de las personas. Bien, entonces no vamos a detenernos, ya estamos para cerrar. Quiero decirles a todos los que están todavía siguiéndonos, tenemos un testimonio más de vida de una profesional, de una persona con discapacidad visual, pero profesional, que se desempeña laboralmente en un área que se ajusta a su formación profesional. No voy a presentar su currículum, su hoja de vida, nada. Voy a pedirle que ella misma se presente y que nos cuente un poco con su testimonio de vida, dónde se desempeña, cómo ha sido su formación profesional,
qué barreras ha tenido que encarar. ¿Le ha sido importante el hecho de asistir a un centro de rehabilitación, sí o no? Entonces, por favor, con nosotros la magíster Roxana Roca Moizán. Bienvenida, Roxana, adelante. Muy buenos días para todos, queridos ponentes y participantes en general. Muchas gracias por la invitación a participar de este evento virtual que hace mucho bien para nuestra comunidad, ¿verdad? Porque nuestra trayectoria es un cúmulo de experiencias que bien sirven para intercambiar unos a otros y crecer juntos, ¿verdad? El tema de la discapacidad, si bien nosotros somos retóricos para enfrentar ciertas situaciones, pero tenemos que eh, ser, ¿no es cierto?, conscientes que nos plantean ciertos retos, pero ya depende de nuestra formación, de nuestra actitud, ¿no es cierto?, para poder encararla y seguir adelante, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Roxana Roca Moizán, tengo 52 años, licenciada en Trabajo Social, y también he alcanzado una maestría en educación superior. La condición de discapacidad que presento es total, ceguera total. El diagnóstico que me dieron inicialmente fue por cataratas complicadas y luego ya es desprendimiento de retina. Entonces, en realidad, el origen es genético, desconociéndose las causas completamente reales de la situación, ¿no? Mi pérdida de visión fue gradualmente desde los 6 años y la pérdida total de visión fue a los 11 años de edad. Pude cursar aún el primer año del ciclo de primaria en la oportunidad, pero abandoné los estudios por el tema justamente de la baja visión que tuve, ¿no es cierto? Y en la oportunidad, el escaso conocimiento, ¿no es cierto?, de mis familiares para poder enfrentar esta situación. Y ya, consecuentemente, pues seguir adelante conjuntamente el proceso de rehabilitación, ¿verdad? Sí, efectivamente, el tema de rehabilitación es muy importante en nuestra etapa, ¿no es cierto?, inicial, cuando se plantea ya el tema de la discapacidad visual. Es muy importante quienes están a nuestro alrededor, ¿no es cierto?, con qué nos apoyan y de qué manera, ¿verdad? En mi caso, el proceso de rehabilitación ha sido una de mis mejores etapas, podría decir. Tuve la oportunidad de tener buenos profesores, ¿no es cierto?, buenos rehabilitadores, una etapa muy linda de poder compartir conocimientos con mis compañeros también y crecer juntos, ¿no? Ya en la etapa ya de la rehabilitación misma, si se podía hablarse ocupacional, ¿no es cierto? Eh, Aquí es donde se detecta un poco de falencia, diría yo, ¿no? Además hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la etapa en que yo me desarrollé, que era todavía un poco, si se quiere llamar rudimentaria, por el tema de que éramos tubos de ensayo, ¿no?, para el tema de la integración educativa. Pero acertadamente, a nivel educativo, 4 estudiantes que egresamos en la época, tuvimos la oportunidad de tener el maestro itinerante, ¿no?, el maestro de apoyo educativo, integrador, ¿no?, que iba 2 o 3 veces al centro educativo donde estábamos para hacer el seguimiento y brindarnos apoyo en las materias que se nos hacía falta, ¿no? El reforzamiento, por ejemplo, matemáticas, ¿no? Química, etcétera. Que poco a poco ya nosotros también fuimos recibiendo menos apoyo porque ya teníamos que integrarnos mucho más con nuestros compañeros y trabajar en equipo. Eso nos ayudó bastante en el tema ya de inclusión educativa, ¿no es cierto? Participar con los otros compañeros, que los profesores también se hagan propios, ¿no? Se hagan eco de estas experiencias que estaban teniendo conjuntamente a nosotros, ¿verdad? Y
Ya el tema de elegir una carrera, ¿no? Una futura profesión, particularmente, como decía el anterior ponente, cuán importante, ¿no? Son los medios influyentes o las personas influyentes, ¿verdad? O las personas o los momentos que nos inspiran a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, el estímulo que yo tuve, que comenzó a despertar, ¿no? El deseo de poder formarme en el área de trabajo social, fue el que en la institución de Aprecia, donde recibí la habilitación, ¿no? Y educación especial, prácticamente venían cada cierto tiempo voluntarios de Alemania, que eran de profesión, trabajadores sociales y psicólogos que venían a hacer su pasantía en Bolivia y específicamente en el centro, ¿no? Aprecia. Su tipo de trabajo era muy interesante, ¿no? Donde nosotros teníamos que participar con ellos en actividades que hacían recreativas, pero al mismo tiempo ellos estaban extrayendo información nuestra, ¿verdad? Entonces me interesó mucho, recuerdo, acompañarle a un par de voluntarias alemanas cuando tenían que hacer las visitas domiciliarias, que primero obviamente la aplicaron en mi caso y consecuentemente les acompañé en el tema de comunidad. Y me gustó porque era un momento de encuentro más íntimo con la persona, de poder ver sus necesidades, ¿no? Poder coadyuvar en que la persona se motive, se levante, y no precisamente facilitándole medios materiales, sino simplemente, ¿no es cierto?, brindándoles estrategias de sobrevivencia, ¿no es cierto? Entonces, esto me interesó muchísimo. Me comencé a pegar mucho más al tema del trabajo social por esta experiencia que tuve con estas personas que venían del extranjero. Lastimosamente no tuve la oportunidad de tener la experiencia cercana con profesionales de trabajo social en Santa Cruz. Una, porque la carrera no estaba. La mayoría de las personas formadas venían del interior del país y estaban en otro tipo de instituciones y no en Aprecia. Y cuando llegó a Aprecia en este momento, pues no había la misma apertura, digamos, ¿no? Sin embargo, había quedado en mí esa semillita, ¿no? De trabajar por el bienestar, digamos, de la sociedad en general, ¿no? Porque ya fui investigando en qué se podía desempeñar el trabajo social y, bueno, fui conociendo mucho más este tipo de trabajo. De esa manera fue que ya ingresé a la universidad privada en Santa Cruz, que fue la primera que abrió la carrera de trabajo social. Fue por ese motivo que elegí una privada, porque no estaba todavía esta carrera en la universidad pública, ¿no? Y justamente fui también, como ventaja, diría yo, que tengan la primera experiencia de tener como estudiante a una persona con discapacidad visual en sus aulas, que para mí ya planteó un reto como estudiante, hacer las prácticas preprofesionales, realizando toda la aplicación de los instrumentos de trabajo social, ¿no? Y entre ellos precisamente las visitas domiciliarias, las visitas comunitarias que hacíamos, ¿no? Entonces, y fíjense ustedes que por ello nuestro entorno marca un cierto momento importante en nuestro desarrollo personal, hablando de personas con discapacidad, en este caso visual. ¿Por qué? Porque muchas veces hay palabras, ¿no es cierto?, que pueden calar profundamente para subir o bajar, ¿no es cierto? Y recuerdo yo que de la misma institución de donde yo ingresé rehabilitándome, hubo una maestra que me habla y me dice, ¿no? Roxana, ¿tú crees que vas a poder desempeñar esa carrera si necesitas la visión? Tú estás para idioma, estás para comunicación social, etcétera.
Entonces, si yo hubiese escuchado esas palabras, yo creo que me hubiese detenido. Sin embargo, a mí me motivó mucho más, ¿no es cierto? Los primeros momentos que yo tuve de esta experiencia con aquellos voluntarios que yo les mencioné, entonces no me podían cambiar no me pudieron cambiar, digamos, ¿no? Esa perspectiva que yo tenía hacia el futuro. Si yo continuo adelante, ¿no? Tampoco juzgando porque, bueno, somos humanos primeramente y ahora más que nadie lo entiendo, ¿no? Pero fíjense cómo es importante esos momentos de acompañamiento que tienen que haber para ese rehabilitando, ¿no? Entonces, fue que concluí ya el tema universitario y ya entrando al tema laboral, es interesante cómo yo obtuve el trabajo, ¿cierto? Eh, es increíble cómo se me dio la oportunidad, pero podríamos mentir que todos podemos postular y que nos llamen por capacidades, ¿no? Es muy difícil, pero es importante que nosotros sí nos enfrentemos ese momento. El medio, la manera de cómo yo obtuve el trabajo, por ejemplo, en la gobernación, que para entonces era denominada la prefectura del departamento de Santa Cruz, fue a través de una nota que dirigí directamente al prefecto de entonces, explicándole el motivo de mi nota para pedirle la oportunidad de un espacio laboral para una persona con discapacidad visual y la conté a mi currículum. Entonces hubo una mano amiga que colaboró para esta presentación. Entonces fue de esa manera que yo esperé el momento que sea oportuno y bueno, se dio la oportunidad, ¿no? Entonces fue de esa manera que yo ingresé y ahora se venía el segundo reto, ¿no? Era ya afrontar el mismo desenvolvimiento laboral. Entonces fue cuando ya estuve en el equipo de trabajo y ya me entero de que en este tema del trabajo tenía que realizar las actividades en conjunto a nivel de equipo. Y fue lo más precioso porque se trabajó a nivel de equipo interdisciplinario, ¿no? Con psicólogos, médicos, trabajadores sociales, en toda la temática de niñez, adolescencia y familia, ¿no? Entonces, comencé a conocer muchas personas, a hacer los primeros pasos, ¿no? Y fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad, de todas las disciplinas. Y a veces hasta las disciplinas que menos se piensa, ¿no? Que son nuestras otras disciplinas de psicología, de médicos, ¿no? Que también fue un aporte grande en el conocimiento que ellos me plasmaron y yo también con trabajo social, ¿no? Dando los primeros pasos. Entonces, ha sido muy interesante esta experiencia, iniciándome en el trabajo social. Y de esa manera fueron transcurriendo los años, ya yo incorporándome mucho más en las diversas actividades, porque justamente este accionar en el tema de niñez, adolescencia y familia es bien amplio. Se manejan distintos procesos legales, ¿no es cierto? Y todos nuestros informes, todos los veredictos van a los juzgados, ¿no? Se trabaja con los juzgados de niñez, adolescencia, familia, de acuerdo a la tipificación de los casos. Y en misma oficina tenemos atención también, como les digo, el tema familiar, que son otros procesos judiciales ya, los de materia penal y los de materia con fiscalía, ¿no? Que es un apartado específico que se tiene y presta esta institución también a los juzgados. Entonces también pude llegar y tuve la oportunidad de llegar a tener casos, ¿no? En materia de penitenciaría y tener que asistir al centro penitenciario. Entonces se me ha ido dando todo este cúmulo de experiencias, ¿no? Año a año. Y bueno, aquí me preguntan de cómo ha afectado favorable o desfavorablemente el apoyo, ¿no? de alguien, ¿no? En el trabajo con respecto a la experiencia de una persona con discapacidad visual. Bueno, en mi caso ha sido, como les digo, muy enriquecedora poder trabajar a nivel de equipo.
Y aquí es algo importante. Depende eh, de nuestro ímpetu, y yo le diría también agresividad profesional que vamos adquiriendo durante el tiempo. Nosotros podemos enfrentar ciertas situaciones. Hubo un caso que les plasmo como experiencia, que me reputaron un informe por el tema de que yo tenía carencia de visión, ¿no? Indicando de que cómo yo iba a acreditar en el tema de asistencia familiar, por ejemplo, ¿no? Que la persona tendría o no tendría recursos económicos para facilitar o otorgar una asistencia familiar si yo no podía ser un buen visual, digamos, ¿no? Con el apoyo de la visual. Entonces, algo importante aquí fue de que ya yo había dado confianza en el tema del trabajo a los jefes, ¿no? Y no era ya una primera jefa, eran distintos jefes que estoy teniendo en el transcurso de tiempo. Y la jefe de turno pues, confió en mi persona y defendió el informe y dijo que la persona pedía un nuevo informe, pero que lo elabore otro profesional, y ella no dio curso a ello, diciendo que se valide la información, ¿no? Entonces, en el juzgado tampoco dieron curso para el cambio de profesional, y eso a mí me fortaleció muchísimo. Sin embargo, también debemos ser sabios, ¿verdad? Para no disconformidad de la persona, porque son procesos judiciales que se juegan de por medio. Entonces, hábilmente hablé con la persona, con esta persona beneficiaria del servicio, y le manifesté que no había problema, que por mí yo le daba el curso para que se vuelva a tomar su investigación social y que pueda haber conformidad. Le hablé a la jefe entonces que acceda, por favor. Ella, bajo mi insistencia, sí accedió, designó a otro profesional. Y fíjense lo grandioso para mí que resultó una gran satisfacción los resultados que dieron los mismos que ya armé. Entonces, eso fue que me fortaleció mucho más, y vi de que es muy importante que haya este tema de que nosotros podamos demostrar esa capacidad profesional que tenemos, que esté plasmada, ¿no es cierto?, en nuestra zona funcionalmente correcto, ¿no es cierto? Porque sí sabemos hacer y desempeñar estas competencias a las cuales hemos elegido, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y bueno, en el camino han habido muchas experiencias con las que he podido atravesar, pero esa es una de las que recuerdo más, que fue puntual y que fue muy enriquecedora, ¿verdad? Decirles de que el año pasado, por temas ya familiares, tuve la necesidad de renunciar al trabajo. Justamente fue en febrero del año 2023, y me trasladé a la ciudad de Tarija por casi un año a radicar. Y dejar el trabajo, imagínense, ha sido un reto grande, luego 25 años de experiencia laboral, ¿no? Ha sido un extrañar bárbaro también, porque forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, de nuestro enriquecimiento personal, profesional, familiar, ¿no? Y fue un año de silencio laboral, y que, bueno, básicamente este año decidimos volver otra vez a Santa Cruz, ¿no? Y apliqué nuevamente la solicitud en asistencia social donde me desempeño, ¿no? Y se me dio la oportunidad, gracias a Dios, nuevamente ya con todas las personas que yo dejé conocidas, ¿no? Y que ellas conocieron también mi trabajo. Entonces, se me dio la oportunidad de nuevamente regresar, nuevamente estoy acá, y estoy en las mismas oficinas. He aprendido otras funciones porque ya estoy en otro servicio, ¿no? Entonces, es una experiencia constante. La verdad que estoy muy agradecida conmigo, con la vida y con todo, ¿verdad?
porque son oportunidades que se nos dan, ¿no? Pero yo les digo algo que es muy importante, la capacidad, la formación permanente que uno tenga, el deseo y el ímpetu para poder debutar y seguir adelante, que es lo que les puedo dejar de mensaje a las mismas personas con discapacidad visual, que no hay que dejarse estar, sino seguir adelante. Cada uno tiene algo muchísimo que dar, tiene capacidades, potencialidades, aptitudes, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo esa aptitud de poder tocar un instrumento, digamos, ¿no? No se me ha dado, ¿no es cierto? Pero otros sí. Entonces hay que explotar también esas cualidades que tiene cada uno y exponerlas y no quedarse ahí, ¿verdad? Un mensaje que podría dar a los rehabilitadores. Como les decía, es importante este acompañamiento que haya, ¿no es cierto? Darle la seguridad y la oportunidad a ese niño, a esa persona con discapacidad visual. Les comento que yo tuve la oportunidad el año pasado en Tarija, acompañando a mi pareja que tenía que hacer una práctica en un centro de rehabilitación que maneje temática de discapacidad. Entonces, un tema de orientación vocacional. Y mira que fue muy enriquecedor y cómo hace falta, ¿no? Se reunió jóvenes que más o menos databan de los 15 a 23 años, de ambos sexos, y se hizo una dinámica de grupo donde se les preguntaba qué pretendían, ¿no? Qué intereses tenían y cuáles eran sus perspectivas hacia el futuro y cómo se veían en el futuro. Entonces ahí es donde detectamos, ¿no? Que hay bastante necesidad de que se pueda llegar con este acompañamiento, con esta orientación a los jóvenes, ¿no es cierto? Para que ellos puedan ya ir direccionando, ¿no? El camino que van a seguir. Porque tiene muchas potencialidades, pero hace mucha falta este tema de entendernos un momento como rehabilitadores y darles la mano también para llegar a ellos con esta palabra de seguridad, con esta palabra de motivación, ¿no es cierto? Para que ellos puedan elegir el futuro que desean tener en sus vidas. Entonces, me parece muy bien este tipo de talleres que realicen. Muchas felicidades, sea Marina. Sigan adelante, de verdad que es muy enriquecedor y les animo a que continúen porque este trabajo no se para, ¿no? Somos efectos multiplicadores de la información, ¿no es cierto? Y además que la realidad que demanda seguir trabajando porque vienen a la vida nuevos seres humanos y muchos de ellos con discapacidad y en este caso discapacidad visual, ¿no? Entonces es un trabajo muy recurrente, ¿verdad? Yo les agradezco muchísimo y bueno, quedo a la espera de cualquier pregunta que puedan estar, ¿no? Exponiendo. Muchísimas gracias y felicitaciones. Roxana, agradecerte a ti por compartirnos tu testimonio de vida y de verdad muchísimas gracias de poder contarnos toda tu experiencia y todas aquellas fases por las que has tenido que pasar para poder formarte primeramente profesionalmente y luego también ajustarte a un desempeño laboral de acuerdo a tu vocación u formación profesional. Gracias, Roxana, nuevamente. Bien, quiero decirles que estamos llegando ya a la parte final. Agradecerles nuevamente a todos que nos están acompañando, tanto en el Zoom como en la transmisión en vivo en YouTube. Por favor, pedirles ya a nuestros técnicos, a Rolando y Mari Luis, si ya lo tienen preparado las preguntas, yo voy a pasar a ceder el micrófono a nuestra primera delegada, no sin antes agradecer a ICEBI Latinoamérica, Bolivia, por haberme proporcionado la oportunidad de poder moderar este primer webinar denominado Orientación Vocacional para Personas con Discapacidad Visual. Entonces, le cedo el micrófono a nuestra primera delegada, licenciada Marina Guarachi. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con ustedes. José Luis Pozo, su servidor, hasta otra oportunidad. Marina, adelante.
¿Cómo están? Buenas tardes, ahora sí. Bueno, eh, quizás un poquito a tiempo antes de dar las conclusiones sobre el evento, me gustaría saber, Mari, si tenemos alguna pregunta. Marina, no hay ninguna pregunta hasta el momento. Muy bien. Sin embargo, bueno, en estos minutos todavía está habilitado el chat y vamos a ir dando las conclusiones sobre este evento. Bueno, hemos visto, ¿no? A lo largo de esta mañana, a través de la intervención de los diferentes ponentes, qué importante es, es el hecho de, bueno, la orientación vocacional. Importante en el sentido de que se deben tomar decisiones en una etapa de la vida, ya que depende de esto que yo como persona más adelante voy a poder eh, acceder a un trabajo, eh, formarme, brevemente formarme. Y también hemos visto el papel importante que juega la familia. También hemos visto el papel, los roles que juegan los maestros, los profesores, tanto en los centros de rehabilitación, centros de educación especial, como también el papel de los maestros de aula regular. Hemos visto a través de los testimonios. Gracias por comentarnos, contarnos un poquito de su vida, Roxana, Abel. ¿Cómo ha sido el desarrollar los estudios a nivel, eh, los primeros estudios, ¿no? Escolarizados en el colegio, en la escuela, el papel que ha jugado, ¿no? El maestro. También en este proceso, ¿no? De capacitación, en este proceso de rehabilitación, incluso a nivel superior. Hemos visto las diferentes dificultades y cómo esto se ha ido superando, ¿no? Y bueno, nosotros queremos destacar que como profesionales, como padres de familia, como familia, podemos poner un, un importante mensaje, ¿no? A esta temática. Desde nuestra participación como actores en la educación, en la familia, nosotros podemos hacer mucho, motivar a la persona ciega, orientar a la persona ciega y esta pueda proyectarse, ¿no? Hacia el futuro, hacia adelante. Y claro, en el camino van a surgir una serie de barreras, una serie de obstáculos que como con cualquier persona se van a atravesar, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no ha tenido problemas en sus estudios? ¿Quién no ha tenido problemas eh, incluso con la búsqueda de una fuente laboral? Todos hemos atravesado, ¿no? Sin embargo, esto es más notorio, incluso más visible con las personas con discapacidad, ¿sí? Porque hay ciertas, eh, se ve, ¿no? A la persona cierta ciega con subjetividad, ¿no? Con menosprecio, incluso con falta de capacidad. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Desde la experiencia nos han comentado, actualmente se desempeñan, ¿no? Laboralmente un maestro, ¿no? De filosofía en una unidad educativa regular. Él trabaja, por ejemplo, nuestro compañero Abel, que trabaja con estudiantes sin discapacidad. De igual forma, con la licenciada Roxana,
desde el papel que juega como trabajadora social, nos ha comentado las experiencias, los casos que ha tenido y cómo se ha ido superando. Ha hecho mucho aquí el papel del maestro, ¿no? El de los profesores de aula, el hecho de motivarlos, el hecho también de la participación de la familia. Y obviamente ellos con esta autoestima, con esta seguridad, han podido superar todo aquello. Y bueno, hemos hecho esta planificación, este evento, justamente dirigido para todos los profesionales, todos los maestros, familias que se interesan, ¿no? O trabajan con personas con discapacidad visual. Y esperemos que haya sido muy rico, haya sido de mucho valor. Espero que también esto sirva para el trabajo, ¿no?, que ustedes desarrollan en el día a día. Esperemos que estas herramientas eh, puedan servirles, ¿no? Agradecemos la participación, el aporte de Zulma desde Colombia. Es una profesional que trabaja bastantes años con personas ciegas en Colombia, ¿verdad? También a Edison, psicólogo que también interviene, ¿no? Con personas ciegas, que trabaja con personas ciegas, también las familias. También agradezco a Giovanni, a Raúl, por sus importantes ponencias, ¿no? Ha sido muy enriquecedor la temática que se ha desarrollado, ¿no?, en esta jornada. Y bueno, desde ICEBI Bolivia, que es miembro de ICEBI Latinoamérica, agradecemos a todos ustedes por su gentil atención y participación. Y bueno, más adelante vamos a estar reencontrándonos en un evento de similares características seguramente. Y bueno, los invitamos también a que puedan seguirnos por las redes sociales, ¿no?, de ICEBI Latinoamérica y, y estar pendientes, ¿no?, de los eventos formativos que ICEBI va promocionando, ¿no? No sé si hasta este momento, Mari, hemos recibido alguna pregunta más, si no estamos ya cerrando desde nuestro evento. No, no hay ninguna pregunta. Tal vez solamente aclarar que la transmisión ha sido solamente por Zoom y no por YouTube. Muy bien. Sí, muy bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, les agradecemos a todos, estimados participantes, familias, profesionales que trabajan, ¿no?, con personas con discapacidad visual o les interesa esta temática y buscan siempre capacitarse, actualizarse, informarse. Les agradecemos. Muchísimas gracias.